Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más. Estoy muy, pero muy feliz de que hoy iniciamos nuestras charlas y nuestras reuniones presenciales aquí en el Hotel Divine, en la sala de conferencia, en el Centro Comercial La Vie, en Funchal, la isla de Madeira. Así que, bueno, los que no pueden estar con nosotros presencial pueden escucharnos a través de las redes sociales y les recuerdo que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube CC Madeira. Y quiero hablar hoy este tema de un lugar polémico de reunión, la iglesia. Y bueno, de este tiempo que hemos tenido por la pandemia, por ya 6 meses sin podernos reunir, de verdad que le hemos extrañado. Wow, no se imaginan cuánto y de verdad que eso que teníamos antes de abrazarnos, de darnos ese besito y bueno, sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y hemos aprendido varias cosas en este tiempo, sí, hemos aprendido varias cosas y lo primero que yo puedo decirles a ustedes que durante este tiempo de pandemia hemos visto las redes sociales como un gran aliado para poder comunicar la palabra de Dios, también meditar sobre nuestra situación como iglesia y lo tercero que nos ha hecho sentir la gran necesidad de tener nuestras reuniones presenciales. Así que las personas que no frecuentan una iglesia quizás digan, caramba, pero ¿cómo esta gente se va a reunir? Pareciera que son inconscientes con esta situación de pandemia y ahora se van a reunir. Yo quiero decirle y quiero informar que nosotros somos muy cuidadosos, muy respetuosos de las normativas y por el profundo amor y cuidado que les tenemos a todas las personas que asisten a nuestras reuniones, queremos cumplir estrictamente con todas el formato de protección del distanciamiento social, la higienización o la obligatoriedad de tener nuestras máscaras, en fin, para poder tener nuestras reuniones. Ya no será el contacto físico que teníamos antes, pero por lo menos podemos sentirnos un poquito más cerca que estar nada más detrás de una pantalla. Y bueno, sabemos que por ahora volvemos a reunirnos y sabrá Dios si en el futuro, no sabemos, solo Dios lo sabe, tendremos nuevamente que volver a las redes sociales únicamente y estamos en las manos de Dios. Yo confío en Dios y sencillamente mientras podamos reunirnos, amén. Y si no nos podemos reunir otra vez porque la pandemia se puso peor la cosa, aunque tenemos una fe de que Dios va a hacer una obra milagrosa, de que esta pandemia se vaya de la humanidad y que podamos, vamos a decir, casi volver a la normalidad. Igual estamos claros en la vida de que tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos y por eso cuidamos mucho a nuestra gente en las reuniones presenciales, pero siempre estaremos con ustedes en las redes sociales. Ahorita nos pueden ver a través de ya previamente estar en esta grabación, pero vamos a estar también en vivo y en directo muy pronto. Y eso me encanta y estoy feliz por eso. Y bueno, ¿por qué les digo que la iglesia puede ser un lugar polémico? ¿Sí? ¿Por qué la iglesia, cuando uno debe decir, oye, la iglesia es un lugar bonito, bueno, X, pero se torna un lugar polémico? Porque hay personas que indudablemente les gusta la iglesia y también hay otras que no les gusta la iglesia, es más, ni les parece importante la iglesia. Así que a las personas que no les gustan las iglesias, generalmente son las que expresan y dicen, yo no creo en iglesias. Sí, yo no creo en iglesia. Y eso es porque, número uno, o no conocen bien el formato o la vida de una iglesia, o han tenido o escuchado experiencias negativas de otras personas con respecto a la iglesia. Y eso lo podemos entender. Claro que sí, podemos entender a estas personas, porque de una forma u otra yo también pensaba así. Cuando antes de yo ser una persona de iglesia, yo pensaba que no hacía falta uno ir a la iglesia. Y bueno, causas de esto pueden ser que han observado la vida de las personas que asisten a una iglesia y ven que son una cosa en la iglesia y son otra fuera de la iglesia. Y eso lamentablemente sí ocurre. De repente hay personas que han dado un tan mal testimonio que tú dices, bueno, y esta persona va a una iglesia
y es tan religiosa y mire y habla tanto de Dios y mire y él siempre te dice te invito a mi iglesia, pero su vida es otra cosa. O sea, su vida es totalmente, wow, es una persona con X expresiones de rabia, de maltrato, grosera, en fin, usted puede ponerle lo que usted ha visto quizás y por eso usted dice yo no creo en iglesia, porque la gente va a la iglesia y son hipócritas. Lo segundo, están los decepcionados porque escucharon críticas de un pastor, de un sacerdote, de unos líderes de la iglesia, de unos servidores de la iglesia, y eso los alejó, lo que también lamentablemente pasa, porque puede haber cosas que las personas pueden ver en un liderazgo, o escuchó también murmuraciones, comentarios que a lo mejor no son reales, ustedes saben que cuando la gente habla mal de otra persona, muchas veces le agrega más ingredientes a la cosa. Sí, y es la verdad, porque lamentablemente los seres humanos tenemos esa tendencia. Y leí, por ejemplo, en una oportunidad de una iglesia con muchos conflictos en los Estados Unidos, pequeños pueblitos en los Estados Unidos, donde esa iglesia pasó un pastor, dos pastores, tercer pastor, cuarto pastor, y esos pastores no duraban ni un año dirigiendo la iglesia, porque había un grupo de personas, que era la mayoría, súper, hiper conflictivas. Y siempre, cada vez que llegaba un pastor, ok, ellos motivaban, pero después lo iban criticando, le iban haciendo la guerra, y era tanta la presión en la vida de estos pastores que ellos terminaban renunciando y decían, no puedo seguir dirigiendo esta iglesia, esta iglesia es tóxica, esta iglesia es un caos. Hasta que le tocó un joven pastor que enviaron, recién salido del seminario, lo enviaron a dirigir esta iglesia. Y bueno, como era joven, la gente empezó a verlo también con un poco de desprecio. Y este joven comenzó a sentir esa atmósfera negativa de estas personas y empezó la guerra, empezaron las críticas, las murmuraciones, las quejas de que este pastor es así, de que este pastor es asado, de que mira lo que hace, mira que no estoy de acuerdo, mira que no quiere ir como nosotros somos, que quiere hacer reformas en la iglesia. Y bueno, este pastor ya estaba desanimándose muchísimo, pero recordó la historia de los otros pastores que habían renunciado y no aguantaron más seguir en esa iglesia. Así que un día este pastor, entre semana, publica en el principal periódico de ese pueblo norteamericano, colocando la siguiente frase: les invitamos al funeral de nuestra iglesia. Así que a todos los hermanos miembros de la iglesia tal, no se pierdan, por favor, de asistir al funeral de la persona que ha causado tantos estragos dentro de nuestra congregación. Wow, imagínense la cuerda de chismosos, los críticos, los conflictivos, la gente tóxica esa que estaba ahí. No, estaban de primeritos el domingo en la mañana esperando a ver quién era el muerto, quién era el causante de tantos problemas en la iglesia. Así que el pastor, cuando vio aquella fila de personas afuera de la iglesia, les dice: espérense un momento, ya vamos a abrir las puertas para que asistan al funeral, adentro está la urna. Así que cuando vayan pasando, pasen a un lado de la urna y puedan ver al difunto. Y previamente el pastor colocó una urna así frente al púlpito, con la tapa de la urna abierta, y ahí mismo le dice a la gente: ya pueden pasar adelante. Cuando la gente va a pasar y se asoma en la urna, cada uno pega un brinco. Y viene el segundo, y cuando se asoma a ver a quién es el muerto, y pega otro brinco. Y así sucesivamente pasaron todos y comenzaron a brincar. El pastor había colocado un espejo dentro de la urna. Así que cada quien que vio el muerto se estaba viendo a sí mismo. Y la gente salió con esa contristada, salió con ese redarguir, donde se dieron cuenta que eran ellas las personas muertas que estaban haciendo y estaban trancando la obra de Dios. Y por eso todos los pastores de esa iglesia desistían. Y es por eso que muchas veces consideramos
que las otras personas son los culpables cuando nosotros tenemos la mayor parte de la responsabilidad y no son los otros, porque los ojos no miran para adentro. Es muy fácil ver los errores de los demás, pero es muy difícil ver mis propios errores o reconocer nuestros propios errores. Y bueno, esto es algo que lamentablemente las personas se decepcionan de la iglesia por las críticas que hacen estas personas y las llevan afuera y se las comentan a personas que no son de la iglesia. Lo tercero, hay personas decepcionadas de la iglesia porque vinieron a la iglesia con altas expectativas de que podrían encontrar en ella algo y se desencantaron porque no encontraron lo que ellas querían. Por ejemplo, hay personas que buscan en una iglesia una imagen paterna a través del pastor o a través de un liderazgo importante, buscan ese papá. Ay, ese papá que yo nunca tuve, él tiene que ser mi papá. No, nosotros somos líderes espirituales, sí tenemos una paternidad espiritual, pero no somos los papás biológicos de la gente. Así que la gente busca eso, una paternidad, o cubrir todas mis necesidades. No, en la iglesia siempre me van a ayudar, nosotros ayudamos, pero también hay personas que quieren permanentemente ser codependientes de la iglesia en las ayudas sociales. Quieren buscando un trato preferencial para poder subir su autoestima o un conglomerado de personas perfectas. Voy a ir a la iglesia porque la gente es perfecta, pero resulta que la gente es tan normal y comete errores como todo el mundo. Y estas personas con esta creencia errada se alejan de las iglesias con mucha frustración, con decepción, rabia y resentimiento. Mis amigos, en este tiempo donde hemos estado alejados presencialmente, es importante recordar las palabras de Jesús y las palabras del apóstol Pablo sobre la gran importancia de la iglesia y de la necesidad que tenemos para poder reunirnos, o sea, la necesidad de reunirse. Por eso siempre yo he sentido en particular una gran pasión hablar sobre el origen y la importancia de la iglesia, bien como lo expresó en una oportunidad el Papa Juan Pablo II, cuando él dijo: la iglesia es la caricia del amor de Dios para el mundo. Y para mí, la iglesia es un refugio y es la esperanza de este mundo. Sí, para mí es un lugar de refugio y un lugar de esperanza. Porque con la iglesia Dios siempre ha tenido un trato, un propósito desde sus inicios. Dios tiene un plan con ella y por eso Él es el fundador de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 16:18: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y en este siguiente versículo nos aclara que esto que es bien relevante en Efesios capítulo 2 versículo 20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Así que en estos dos versículos no es Pedro el fundamento de la iglesia, no es Pedro la piedra principal, la base de la iglesia, es Jesucristo. Aunque sin desmerecer lo que Jesús le está diciendo a Pedro, él se convirtió en el primer gran mensajero de la palabra de Dios después de la ascensión de Jesús a los cielos. Sí, el apóstol Pedro se convirtió en el primer gran predicador de esa gran comisión que nos encargó a nosotros. Imagínense, cuando Pedro predicó la primera vez, se convirtieron 3,000 personas. Y cuando predicó la semana siguiente, se convirtieron 5,000 personas. Y dice sin contar a las mujeres y los niños. O sea, 3,000 hombres se convirtieron, después 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños que creyeron en Jesús. Y esto, mis amigos, se llama presencia, prevalencia y trascendencia de la iglesia de Jesucristo, que se mantiene a pesar de las adversidades hasta el día de hoy. Así que la iglesia, el infierno podrá levantarse, pero la iglesia vencerá siempre, porque la iglesia no es algo de hombre, la iglesia la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y otro punto importante sobre la iglesia es que Jesús manifestó que su presencia estaría en la reunión de los creyentes.
Si leemos Mateo 18:20, Jesús dijo, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¡Wow! Esto rompe los paradigmas, ¿sí? Por ejemplo, esta pandemia cumple esto que está diciendo Jesús. Porque la iglesia eres tú, no son las 4 paredes. Lo primero que quiero decirte no es la edificación, no son las 4 paredes como un lugar exclusivo de la presencia de Dios. Muchas veces la gente hace reverencia dentro de la iglesia porque piensa que Dios lo tenemos dentro de las 4 paredes. No, Dios ya habita a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Tú y yo somos la iglesia. Por ejemplo, cuando una iglesia está vacía, es un local más, pero cuando entra un creyente que tiene a Dios en su corazón, se convierte en iglesia. Y somos iglesia en la casa, somos iglesia en el trabajo, somos iglesia en la universidad, somos iglesia en el liceo, somos iglesia en la calle, somos iglesia donde vayamos si tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón. Y lo segundo, eso de ir solitos por la vida, yo con Dios y Dios conmigo. O sea, esas personas que dicen, no me hace falta ir a la iglesia porque Dios está conmigo. Eso es un paradigma, porque la gente piensa que creo en iglesia porque ya Dios está conmigo. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Pues quiero decirte algo el día de hoy. El por qué la reunión de la iglesia es importante. Es muy importante. Sí necesitamos un lugar donde reunirnos. Mira que Jesús no dice donde esté uno solo reunido, sino dice donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará ahí en medio de ellos. Y esto es increíble porque ahí está la iglesia. Formamos el conjunto de personas, que eso es lo que significa la palabra iglesia, un conjunto de personas, una asamblea. Y dentro de la iglesia sentimos la presencia del Señor, nos alejamos de las distracciones cotidianas de este mundo que tanto agite, vivimos a diario, crecemos en nuestro carácter, crecemos en nuestro espíritu. En la iglesia ayudamos a las personas para que tengan también una relación creciente con Jesucristo. Tenemos un entrenamiento guiado de estudio y aplicación de la palabra, porque leer la Biblia sin aplicación no trae transformación, y la iglesia nos ayuda a cómo debemos leerla, estudiarla, escudriñarla para poder crecer. Aprendemos a adorar a Dios, a obedecerle. Las personas que llegan a la iglesia encuentran respuestas a muchas preguntas. En la iglesia también las personas son sanadas emocionalmente, espiritualmente. En la iglesia compartimos, aprendemos, nos amamos los unos a los otros, nos preocupamos los unos por los otros, porque eso es la iglesia. Bien lo dijo Jesús en Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así que en la iglesia concentramos nuestra fuerza, es la ley de la sinergia. Nos impulsamos como equipo y servimos al prójimo de una manera mucho más efectiva. Así que cuando somos iglesia y servimos a nuestro prójimo es mucho mejor. Así que definitivamente estamos convencidos que reunirnos nos hace crecer como personas. Y por eso es tan importante la reunión de los creyentes en un lugar. Y hoy te quiero decir, y que le quiero decir a las personas que no les gusta la iglesia, lo primero, no le temas a la iglesia, porque la iglesia es un lugar hermoso y seguro donde nos quiere Dios. Sí, Dios te quiere a ti dentro de un lugar. Dios no quiere que estés huérfano, porque una persona que no tiene iglesia dice, no, Dios conmigo y yo con Dios y no me hace falta iglesia, es una persona huérfana, necesita una familia iglesia. Por eso bien dice Hebreos 10:25, no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Así que el escritor de Hebreos dice, no dejes de reunirte, hombre. Epa, chico, chica, no dejes de reunirte. Necesitas reunirte en un lugar, en una iglesia. Lo segundo, la iglesia es un lugar de gente imperfecta que quiere ser cada día mejor, así como tú y yo. Yo quiero ser cada día mejor, y la iglesia me ayuda a ser cada día mejor. La gente de la iglesia me ayuda a ser cada día mejor. Y la gente que va a la iglesia indudablemente tiene diferentes temperamentos.
tienen diferentes formas, estilo de vida, tienen heridas abiertas, muchos de ellos llegan con las heridas abiertas, expuestas para ser sanadas, porque han sido lastimados, tienen batallas internas, tienen algunos vacíos que necesitan ser llenados por el Espíritu Santo. En fin, la iglesia es un hospital. Sí, es un hospital para restaurar a las personas, es un hospital para sanar a las vidas, para que ellas, después de ser sanadas, curadas, sus heridas sean cicatrizadas, porque cuando una herida está abierta duele, pero cuando está cicatrizada deja de doler, porque eso es lo que hace Dios como en una comunidad llamada iglesia: orar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros para ser mejores personas y mejores creyentes. Y lo tercero, y la iglesia tendrás el privilegio de poder servir con mucha mayor facilidad al prójimo, lo que trae una satisfacción y propósito de vida increíble. Sí, es increíble, es el sentido de servir a otros. Bien lo dijo Jesús en Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Así que nos volvemos ricos con lo que damos y no con lo que atesoramos, como dijo Jesús. Y bien dice Mateo 25:35: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¡Wow! Así que no hay mejor forma de sentir y expresar amor que cuando damos nuestro tiempo para servir a otro. Y esto es increíble. Todos tenemos dones, todos tenemos habilidades, todos tenemos un llamado de parte de Dios para ser iglesia y bendecir a otras personas. Así que anímate. Yo te animo a que vayas a la iglesia, a tu iglesia. Yo te animo a que te motives y que no veas a la gente, sino que yo quiero ser un partícipe activo de la iglesia. No quiero ser un crítico de la iglesia, no quiero ser una persona que juzga a la iglesia, porque la iglesia no se va para ir a echar chisme ni es para ir a un club social. La iglesia es un lugar de entrenamiento para la vida, es un lugar donde voy a recibir herramientas para bendecir mi vida y bendecir la vida de otros. Y por eso quiero terminar con esta promesa que Dios te da a ti y me da a mí cuando le servimos. Dice en 1 Corintios 15:58: por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes. Trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. ¡Wow! Tu trabajo no es en vano. Yo te invito, mi amigo, ahí donde estás, mi amiga, a que tú puedas ahí orar conmigo, cerrar tus ojos y puedas decir: Señor, ayúdame a entender el propósito de ser iglesia. Ayúdame, Señor, dirígeme a qué iglesia tengo que asistir. Señor, a una iglesia donde tu palabra sea predicada con la verdad, donde tu espíritu comience a llenar mi vida y hacerme una nueva persona. Te pido, Señor, que me guíes a ser parte de una familia iglesia, porque así tú lo constituiste para mi bien y para ser de bendición para otras personas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, gracias por estar con nosotros. Así que a todos nuestros amigos que viven en Madeira, los invitamos los días domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Divine, en el centro comercial La Vía, en todo el centro de la ciudad de Funchal, aquí en la isla de Madeira. Les esperamos, les amamos, oramos por ustedes y te pido que cuando quieras una oración, quieras hablar con nosotros, estamos para servirte. Que Dios te bendiga y que tengan una excelente semana. Bendiciones.